La deuda histórica con la Comuna 13, un dolor que por fin se escucha. En la Comuna 13 de Medellín, un lugar marcado por el olvido y el sufrimiento, el hallazgo de restos humanos en la escombrera ha vuelto a abrir las heridas de una tragedia que durante más de 2 décadas se intentó negar. Este descubrimiento, revelado recientemente por RTVC Noticias, no solo representa una prueba de los hechos ocurridos durante los operativos militares ordenados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino también una reivindicación para las madres de los desaparecidos, quienes durante años clamaron justicia sin ser escuchadas. Una tragedia negada por décadas. La escombrera, un sitio utilizado durante mucho tiempo como vertedero de desechos, se convirtió también en el lugar donde reposan los restos de innumerables víctimas de desaparición. Este lugar es el reflejo de las consecuencias de la Operación Orión, ejecutada en 2002 bajo la directriz del entonces presidente Uribe. La acción militar, presentada como un esfuerzo por recuperar el control de la Comuna 13, resultó en la desaparición de cientos de personas. Durante años, las denuncias de las familias fueron minimizadas o ignoradas por los gobiernos de turno, mientras se negaba cualquier tipo de irregularidad. Uno de los episodios más indignantes en esta historia es la actitud de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2016 y 2019. Gutiérrez, aliado de Uribe, se mostró insensible ante las madres de los desaparecidos, negando que en la escombrera pudieran encontrarse restos y calificando sus reclamos como exageraciones sin fundamento. Su postura no solo perpetuó el dolor de las familias, sino que también retrasó los procesos de exhumación y búsqueda. El peso de la verdad. El hallazgo de restos en la escombrera, años después de las reiteradas negativas, es un testimonio irrefutable de las graves prácticas que marcaron los gobiernos de Álvaro Uribe. Este descubrimiento también desmiente la narrativa oficial que buscó encubrir estos hechos bajo el pretexto de la seguridad democrática. La tragedia de la Comuna 13 no se limita a los desaparecidos. Representa también un caso emblemático de cómo el Estado puede volverse cómplice de la impunidad. Miren a estos desalmados cómo aplauden la masacre en la Comuna 13 por orden de Álvaro Uribe Vélez y su Operación Orión. Presidente, yo antes, voy a aprovechar antes, entre 8 días se va a cumplir 20 años de una intervención en la Comuna 13 que se llama la Operación Orión. Yo tenía 12 años y para nosotros era normal, lo más normal del mundo, salir a jugar, pero primero pensar en una trinchera a donde esconderse si había una bala, que era lo más normal del mundo. Cuando íbamos al colegio, lo más normal del mundo, diario, veíamos por la mañana un muerto con un letrero que decía paramilitar hijo de tantas, y por la noche cuando regresábamos, otro letrero, otro muerto con otro letrero, por miliciano hijo de tantas. Ese era lo normal para nosotros. Y llegó a la presidencia Álvaro Uribe y con la Operación Orión, que es la demostración de la seguridad democrática. Es la demostración de la seguridad democrática porque la seguridad democrática no es para el estrato 5, 6 o 7 o más. Nosotros éramos estrato 2 y somos estrato 2, estrato 1. Pero desde ahí se empezó a ver el desarrollo integral de la comuna. ¿Quién no ha ido a la Comuna 13 hoy en día? Y eso era impensable hace 20 años. Hace 20 años era impensable ver un gringo en las escaleras eléctricas. Entonces, por eso, muchísimas gracias, presidente, por esa labor que... Las madres de los desaparecidos, organizadas en colectivos como Mujeres Caminando por la Verdad, enfrentaron amenazas y desprestigios mientras exigían respuestas. Su lucha, sin embargo, nunca cesó. Luz Helena Galeano, líder de este movimiento, señala con firmeza que el hallazgo de estos restos es la muestra de que nunca debimos ser desoídos. Seguiremos luchando hasta que todas nuestras víctimas sean encontradas y se haga justicia. Llevamos 21 años de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, la incursión militar más grande en territorio urbano en nuestro país que se haya ordenado jamás. Más de 3.000 miembros del ejército, liderados por el general Mario Montoya y por la Policía Nacional, además en conjunto con grupos paramilitares. Empezar por ese reconocimiento de responsabilidad que ya hizo el expresidente Álvaro Uribe, aunque sin querer.
Él dice, yo di la orden. ¿Quién dio la orden? Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las Fuerzas Armadas de los... Pues muy bien, yo creo que hay que determinar entonces quién permitió la avanzada conjunta entre el Estado y los paramilitares. ¿Por qué se dio la orden de intervenir por cielo y tierra una comuna, sabiendo que allí vivían cientos y cientos, miles de habitantes, de civiles indefensos que tuvieron que sufrir esta incursión militar que bajo ninguna excusa tuvo que haberse dado, porque lo que había que hacer en primer lugar era preservar la vida y la dignidad de sus habitantes? Muchas gracias. Petro y el compromiso con la verdad. El presidente Gustavo Petro, crítico constante de las políticas de seguridad de Uribe, ha insistido en la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos en la Comuna 13. Durante su tiempo como senador, Petro denunció de manera pública las prácticas que llevaron a la desaparición de cientos de personas. Mi gente, muchísima atención porque nuevamente el tiempo le da la razón al hoy presidente Gustavo Petro frente a la más reciente declaración, o más bien frente a esa tenebrosa confesión que hizo el Matarife, el imputado, el líder de los sótanos del infierno, el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, y la operación Orión que tuvo lugar en el departamento de Antioquia y específicamente en la Comuna 13 de Medellín, operación que se efectuó entre la fuerza pública y grupos paramilitares. Por supuesto, las víctimas, los muertos, las pusieron los colombianos de a pie, gente inocente. Desapariciones, torturas, en fin, ya vamos a observar. Primero escuchemos lo que decía el entonces senador Gustavo Petro hace algunos años, hace 2 años aproximadamente. Cerca de las 8:30 de la mañana llegó a la Corte Suprema de Justicia Gustavo Petro para atender el llamado que le había hecho el alto tribunal sobre la denuncia de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Según la exministra de Defensa, el congresista al parecer cometió delitos de injuria y calumnia en su contra, al haber emitido unos trinos en donde aseguraba que Ramírez tuvo relación con la polémica Operación Orión en el año 2002 en Medellín, Antioquia. No hay ninguna injuria. La Operación Orión es un delito de lesa humanidad, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para todo el Estado colombiano por la Convención Americana que firmamos en 1972, y el gobierno del entonces que prohija la Operación Orión lo conforma Álvaro Uribe Vélez y Marta Lucía Ramírez. Álvaro Uribe Vélez y Marta Lucía Ramírez, quien era su ministra de Defensa en ese primer gobierno del Matarife. Su gobierno ha impulsado iniciativas para fortalecer la Comisión de la Verdad y apoyar a las familias en su búsqueda de justicia. El compromiso del gobierno del cambio se centra en no permitir que la historia se repita. El hallazgo en la escombrera es una oportunidad para avanzar en los procesos de verdad, justicia y reparación. No podemos construir paz sobre la base de mentiras o medias verdades. La dignidad de las víctimas y sus familias debe estar en el centro de nuestras acciones, declaró recientemente el presidente Petro. El silencio cómplice del uribismo. Por más de 20 años, se negó la existencia de restos en la escombrera y se desacreditaron las denuncias de las familias. Este silencio no es casualidad, forma parte de una estrategia para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los operativos militares de la seguridad democrática. La narrativa de éxitos en la lucha contra grupos armados terminó siendo, en muchos casos, una pantalla para justificar estas acciones. El descubrimiento en la escombrera también expone la complicidad de sectores de la justicia, que durante años archivaron o dilataron las investigaciones. Este pacto de silencio es una de las razones por las que muchas víctimas sienten que la justicia ha llegado demasiado tarde. Un llamado a la memoria y la acción. El hallazgo de restos humanos en la escombrera no es solo una noticia importante, es también un recordatorio de la deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas de la Comuna 13.
En un país que ha sufrido tanto por la violencia, la memoria y la verdad son fundamentales para garantizar que estas tragedias no vuelvan a ocurrir. La lucha de las madres de los desaparecidos debe inspirar a la sociedad colombiana a no permanecer indiferente. El caso de La Escombrera demuestra que la persistencia y la valentía pueden abrir caminos hacia la justicia. Sin embargo, queda mucho por hacer. El gobierno de Petro enfrenta el desafío de garantizar que estos procesos de verdad y reparación avancen con celeridad y contundencia. La Comuna 13 exige justicia. Mientras algunos intentan desvincularse de esta tragedia, las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia y verdad. El descubrimiento en La Escombrera es una victoria parcial, pero también una muestra de que el camino hacia la reconciliación está lleno de obstáculos. El gobierno del cambio, liderado por Gustavo Petro, tiene la oportunidad histórica de marcar una diferencia. Escuchar a las víctimas. Garantizar que los responsables rindan cuentas y promover una cultura de respeto por los derechos humanos son tareas fundamentales para que Colombia pueda superar su pasado de violencia y construir un futuro más justo. La verdad, aunque tarde, ha comenzado a salir a la luz. Y con ella, la esperanza de que las madres de la Comuna 13 puedan finalmente encontrar algo de paz. La lucha por la justicia, sin embargo, apenas comienza. Un día como hoy, hace 22 años, familias enteras en la Comuna 13 de Medellín lloraron la incursión ordenada por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, denominada la Operación Orión, que dejó 576 detenciones arbitrarias, 6 desaparecidos y 10 muertos. La JEP estima 200 desapariciones entre 2002 y 2003, sin que la zona lograra pacificarse. La Riollo se encuentra en esa comuna al occidente de Medellín, que hoy es sinónimo de resiliencia. ¿Cómo están conmemorando esta fecha el día de hoy? La Riollo, adelante. Rafael y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en La Escombrera, en la Comuna 13, donde hoy se conmemoran estos 22 años de la Operación Orión. En este momento están aquí los familiares de las víctimas que siguen buscando a sus desaparecidos aquí en La Escombrera. En octubre del 2002, el gobierno de Álvaro Uribe lanzó la Operación Orión en la Comuna 13, con un saldo de 576 detenciones arbitrarias, 6 desaparecidos y 10 asesinados, según la Corporación Jurídica Libertad. Fue la ruptura más grande que tuvimos en términos de tranquilidad, en términos de seguridad y en términos de afectación del servicio educativo por causa de los operativos militares que ocurrieron a lo largo del año 2002, pero que el momento culminante fue ese. Fue un día aciago. Esa mañana del 16 de octubre no pudimos ingresar a laborar. Los pocos chicos que podían ir a los colegios no pudieron llegar ese día. Las familias fueron prácticamente secuestradas en sus hogares desde la noche anterior, dado que no se permitió el ingreso ni la salida de nadie a la comuna. Todos los caminos fueron cortados por las tanquetas blindadas del ejército y amanecimos por aire y tierra rodeados por el fuego oficial. Los helicópteros, el gran, enorme helicóptero Black Hawk, creo, vomitaba fuego. La justicia concluyó que, tras la operación, el bloque Cacique Nutibara se hizo hegemónico en la zona, provocando expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas entre finales del 2002 y 2003. 22 años después de Orión tenemos que rescatar no solamente la tragedia, sino también todo el proceso y cómo le dimos la vuelta a la hoja, cómo nos convertimos desde un laboratorio de guerra en un laboratorio de paz, de resistencia, insistencia, de arte y cultura, cómo con colores, con magia, cómo logramos de toda esta historia tan nefasta hacer un proceso y unas banderas donde todas y todas nos vemos representados a través de las víctimas, de los jóvenes, de todo el movimiento del hip hop, de todo lo que es graffiti, arte, de todas las organizaciones sociales y los protagonistas que día a día transforman su territorio con nuevas historias. Una presencia miliciana muy larga y muy tormentosa a la que el Estado decidió enfrentar en una alianza con paramilitares y métodos bastante perversos que dejaron muchas víctimas y una cantidad infinita de desaparecidos. Pero quizás lo más importante de destacar es la capacidad que ha tenido esta comunidad, con una influencia muy grande de los colegios, de los profesores, de levantar la cabeza,
de hacer esa memoria histórica y de pensar el futuro a pesar de estas tragedias. La JEP estima que entre 2002 y 2003 fueron desaparecidas alrededor de 200 personas en la Comuna 13, afectando profundamente la vida de los habitantes sin que la zona lograra pacificar. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.